Muy bien, hermanos, estamos nuevamente para compartir la palabra de nuestro Dios, que es el alimento espiritual que cada hijo de Dios, cada hija de Dios debe anhelar y debe procurar. Es por esa razón que siempre es importante incentivar a cada hermano, a cada hermana, que escuche la palabra. Y especialmente, con toda humildad lo digo, la palabra que le entrega a su pastor, porque es a quien Dios le ha entregado, ¿cierto?, para que ministre y para que entregue el alimento espiritual. Y el Señor en esta hora nos tiene una palabra de bendición, como toda la palabra de Dios. Y hoy día hablaremos de la obediencia. Para eso vamos a leer la palabra del Señor en 1 de Samuel, capítulo 15, versículos del 16 al 22, donde nos dice de la siguiente manera, en el nombre del Señor. Entonces dijo Samuel a Saúl: déjame declararte lo que Jehová me ha dicho esta noche. Y él respondió: di. Y dijo a Samuel: aunque eras pequeño en tus propios ojos, ¿no has sido hecho jefe de las tribus de Israel, y Jehová te ha ungido por rey sobre Israel? Y Jehová te envió en misión y dijo: ve, destruye a los pecadores de Amalec, y hazle guerra hasta que los acabes. ¿Por qué, pues, no has oído la voz de Jehová, sino que, vuelto al botín, has hecho lo malo ante los ojos de Jehová? Y Saúl respondió a Samuel: antes bien, he obedecido a la voz de Jehová, y fui a la misión que Jehová me envió, y he traído a Agag, rey de Amalec, y he destruido a los amalecitas. Mas el pueblo tomó el botín, ovejas y vacas, las primicias del anatema, para ofrecer sacrificio a Jehová tu Dios en Gilgal. Y Samuel dijo: ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Y el versículo 23 dice: porque como pecado y adivinación es la rebelión, y como ídolo e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado para que no seas rey. Amén. Gracias, Señor, por esta palabra. La obediencia a Dios. Aquí estamos, ¿cierto?, frente a una historia, una de las muy conocidas en la palabra de Dios, que se trata de los amalecitas, que tienen su inicio, por así decirlo, en el tema, este conflicto que tienen con el pueblo de Dios, cuando Israel venía cruzando el desierto. Allí, ¿cierto?, dice la Biblia que los amalecitas atacaron al pueblo de Israel por la retaguardia, vale decir, por la parte más débil, donde estaban los niños, las mujeres, los ancianos, y, ¿cierto?, hicieron mortandad. Entonces Dios declaró allí y decretó que este pueblo de Amalek tenía que ser raído, tenía que ser eliminado de la tierra. Y esta misión, después de años, se la encomienda al rey Saúl, ya estando en la tierra prometida, el pueblo de Dios. Y entonces le dice: tú tienes que ir y eliminar todo, llámese personas, animales, todo lo que tiene vida. Era muy drástica la decisión de Dios, porque este era un pueblo, una tribu totalmente contagiada, contaminada con el pecado y la rebelión contra Dios. Sin embargo, aunque Saúl tuvo éxito en la guerra y derrotó a Amalek, derrotó, ¿cierto?, a esta tribu y eliminó a cuanto encontró, pero aquí, ¿cierto?, nos relata la palabra de Dios que salvó la vida o dejó la vida de Agag, rey de Amalek, y también culpando al pueblo, dice: y el pueblo tomó del anatema lo mejor que había en cuanto a vacas, ovejas, para hacer sacrificio a Dios. Aquí, ¿cierto?, también vemos la respuesta de Samuel, cuando le dice: ¿se complace Jehová tanto en que se haga sacrificios, holocaustos, víctimas, más que en obedecer la palabra de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. La obediencia a Dios es la obediencia a su palabra que Él ha determinado. Dios le entregó una orden, una palabra, a Saúl a través de Samuel.
y le dice, en el versículo 18 declara, y Jehová te envió, le dice Samuel, en misión y te dijo, ve, destruye a los pecadores de Amalec y hazles guerra hasta que los acabe. Esta era la palabra. En el antiguo tiempo, los tiempos de Saúl, los tiempos, ¿cierto?, de Samuel, la palabra de Dios tenía dos aspectos. Uno era la ley de Moisés, que la tenía, ¿cierto?, con la cual se dirigía el culto a Dios y también la forma de vida. Pero también estaba la palabra de los profetas, que era entregada, ¿cierto?, por diferentes profetas que Dios levantaba, como el caso de Samuel, que también fue, además de ser juez y sacerdote, fue profeta de Dios. Y entonces Samuel entregaba palabra profética. Era el profeta de Dios. Y había otros también que entregaban palabras, profetas de Dios. Y mucha palabra de esas profecías quedaron escritas como libro, como escritura, ¿cierto? Y hoy día la tenemos nosotros aquí para compartirla. Pero en este tiempo, la palabra, ¿cierto?, que nosotros tenemos es toda la Biblia. Es desde el Génesis al Apocalipsis. Es toda la palabra de Dios. Lo que nos dice la Biblia, ¿cierto?, en cuanto a mandamientos, en cuanto a instrucciones que Dios nos ha dado, para que vivamos, para que actuemos y desarrollemos nuestra vida aquí en la tierra conforme a esta palabra, conforme a los mandamientos, de cómo debemos vivir con la familia, ¿cierto?, en el hogar, cómo es la forma que Dios ha establecido el hogar, cómo es la forma que Dios establece la relación entre los integrantes de la familia. Está en la palabra. Cómo Dios también nos habla de cómo nos relacionamos con la sociedad, con el mundo. Cómo la Biblia nos habla de cómo nosotros tenemos que vivir nuestra vida como iglesia, como pueblo de Dios, como cuerpo de Cristo. Todo eso está en la palabra, está en base a mandamientos, en base a enseñanzas. Y por lo tanto tenemos que tomar conciencia de esos mandamientos y de esa palabra, para que podamos, ¿cierto?, cumplirla y hacer la voluntad de Dios. El Señor mismo, Dios mismo, cuando le entregó la palabra, le entregó la ley a Moisés, hizo un resumen de la ley o de la palabra de Dios en los 10 mandamientos, que está en Éxodo 20, donde le habla, ¿cierto?, no tendrás dioses ajenos delante de mí, por ejemplo, no te harás imagen, no te inclinarás a ellas, etc. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Acuérdate del día de reposo, que también podríamos decir el día domingo, hoy en día, ¿cierto? Etcétera. Honra a tu padre y a tu madre. No matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no hablarás contra tu prójimo, falso testimonio, no codiciarás, etcétera. Se dice, y los entendidos dicen que este es el resumen de los mandamientos de Dios. Pero aún Cristo hizo un resumen más preciso todavía, que lo encontramos en Marcos, en el capítulo 12, en el versículo 30 y 31 dice, y estos son los mandamientos más importantes, los principales. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y al segundo semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mayor mandamiento que estos. Así, ¿cierto?, es lo que tenemos en la palabra de Dios. Pero, ¿cierto?, esos son como los resúmenes de los mandamientos. Sin embargo, hay mucha enseñanza y hay mucha instrucción para nuestra vida, como ya dijimos, ¿cierto?, para todos los que hacen nuestra vida. Y cómo debemos de servir a Dios conforme a su palabra, cómo debemos de alabarle y adorarle conforme a su palabra, etc. Sin duda que hay una cosa importante. Una persona puede conocer mucho de la Biblia, pero puede que a lo mejor no la esté cumpliendo. Puede que tenga un conocimiento mental, racional, pero no espiritual. Y saben ustedes que el principal propósito por el cual la palabra de Dios nos da es que conozcamos a Cristo. Jesús dijo, escudriñad las Escrituras, porque ellas os hablan de mí, y en ellas os parece que tenéis la vida eterna. O sea, Cristo está en la Biblia, y en Él está la vida eterna. Y también Pablo le dice a Timoteo, y que desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación. O sea, siempre el propósito de la palabra de Dios es la salvación del hombre. Parte por ahí. Entonces, lo primero que hay que hacer cuando uno quiere hacer la voluntad de Dios es reconocer
que necesitamos la salvación. Y eso significa reconocer nuestros pecados y aceptar a Cristo como Salvador. Conociendo la palabra, nuestro deber es cumplirla, es aplicarla, es vivirla, porque si no, seremos oidores olvidadizos, como dice el apóstol Santiago. Y dice también el apóstol Santiago que mayor pecado, mayor juicio hay para aquel que sabiendo hacer lo bueno no lo hace. Conociendo la palabra, nuestro deber es cumplirla. Sin duda que muchas veces fallamos, pero también el Señor nos da fuerza y nos ayuda para salir adelante y vencer y poder ser victorioso. Una obediencia incompleta es desobediencia. Una obediencia incompleta es desobediencia. Esto fue lo que hizo Saúl. Claro, él cumplió una parte de la palabra, que fue, ¿cierto?, derrotar a los amalecitas, eliminar a muchos, a las personas especialmente, pero libró la vida del rey y también, aparte del ganado, de caso ovejas y vacas. O sea, fue un cumplimiento a medias, imparcial, o parcial más bien, ¿cierto? Quiero decir, fue un cumplimiento, ¿cierto?, que no fue cabal, no fue conforme a la palabra de Dios. La orden de Dios era terminar con el pecado. Dice, porque aquí dice, ve, destruye a los pecadores de Amalec. Era terminar con el pecado que estaba allí, ¿cierto? Solo la sangre de Cristo nos puede limpiar de todo pecado. A veces tenemos nosotros, como en este caso, trayendo esto a la vida actual, ¿qué representa el amalecita para nosotros? Representa pecados. Pecados que tenemos muchas veces. Pecados guardados, pecados escondidos. Cosas que estamos practicando y que no son agradables a las cosas de Dios. A lo mejor hemos eliminado varias cosas de nuestra vida, ¿cierto? Alguien puede decir, bueno, ya no fumo, ya no tomo, ya, ¿cierto?, no bailo. Puede ser, pero quizás sigues a lo mejor mintiendo. A lo mejor sigues teniendo una mente morbosa. No sé. El Señor conoce nuestras vidas y nosotros también las conocemos. Pero ¿quién solamente nos puede limpiar de todo pecado? Es la sangre de Cristo. Juan dice que la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. De todo pecado. No importa cuál sea la gravedad, no importa cuál sea el pecado. Él, con su sangre, nos limpia de todo pecado. La actitud de un nacido de nuevo es la de rechazar todo atisbo de pecado. Cualquier atisbo. Cuando hablo de atisbo, hablo de algún residuo, algo que está allí, ¿cierto? Es como cuando uno lava un vaso, ¿cierto? Pero queda una murecita por ahí dando vuelta. Queda algo por allí. Entonces así, a veces pasa con nosotros. No nos despojamos de todo peso de pecado, como dice la palabra de Dios. Y es por eso que tenemos que ser reacios al pecado, ser sensibles a la presencia de pecado para rechazarla en nuestras vidas. En 1 Juan 3, versículo 9 dice, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. ¿Se fija? O sea, el que es nacido de Dios no practica el pecado. O sea, no, la Biblia dice que no somos personas que nos fallamos. En algún momento fallamos también. Pero no sea esto una actitud permanente, no sea esto una práctica. No sea esto una práctica. Que si alguien en algún momento tuvo una debilidad y tuvo una caída, bueno, cayó. El Señor lo levantó, lo perdonó, lo limpió. Pero no vuelva a lo mismo. No vuelva a lo mismo. El nacido de nuevo dice, no practica el pecado. Gálatas 5:9 dice que un poco de levadura leuda toda la masa. Ese es el problema. Que si dejamos que un poquito de pecado, ¿cierto?, quede, eso va a propagarse en el cuerpo. Es como cuando queda una infección. Cuando una herida se limpia por encima, pero por dentro queda una infección. Después vuelve a brotar eso. Así es cuando queda algún atisbo de pecado en el corazón. Por eso hay que raer con el pecado. Así como Dios le dijo a Saúl que tenía que raer, tenía que eliminar a los pecadores, así también nosotros tenemos que, en el nombre de Jesús, que Él nos limpie y nos santifique de todo pecado. Y nosotros también luchar para que ningún pecado more en nosotros.
Y Jesús dice, o sea, Juan dice, hijito, y si alguno hubiera cometido pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo, el cual es la propiciación para los pecadores, para nuestros pecados. Y no solo los nuestros, sino también los pecados de todo el mundo. Entonces, a limpiarse y hacer la voluntad de Dios completamente, no como Saúl. La altivez nos lleva a la desobediencia. ¿Qué pasó aquí con Saúl? Aquí le hace una puntualización de su condición, Samuel. Dice, aunque eras pequeño a tus propios ojos. O sea, Saúl no era nada en el fondo. Era un muchacho que andaba dando vueltas por aquí y por allá, ¿cierto? Ahí en medio del pueblo. Todavía dependía de sus padres. Pero dice, le pregunta, ¿no has sido hecho jefe de la tribu de Israel? ¿Y Jehová te ha ungido por rey sobre Israel? Saúl se enalteció. Él era nada. Él era una persona, uno más de toda la gente. Y Dios lo tomó de allí y lo puso como rey. Dios lo enalteció. Pero ¿qué pasó con Saúl? Que él se llenó de altivez. Nunca te olvides de tu origen. Nunca te olvides de dónde te sacó el Señor. Algunos a veces en las iglesias reclaman, exigen, demandan, en fin, critican, cuestionan, como si tuvieran derecho a exigirle a Dios o a exigir cosas que muchas veces, ¿cierto?, están en la misericordia y en la gracia de Dios solamente. Nunca te olvides de dónde te sacó el Señor. Nunca te olvides quién eras. Nunca nos olvidemos de dónde nos trajo Cristo, de dónde nos trajo el Señor, de dónde nos tomó. Cuando no éramos nada, no valíamos nada. De la escoria misma del mundo. De allí nos tomó el Señor. Pero nos limpió con su sangre y aquí estamos para su gloria, puesta en pie. Dios nos ha enaltecido. Después que éramos enemigos de Dios, después que éramos perdidos, después que estábamos descarriados, estábamos en el fango, Dios nos tomó, nos limpió y nos hizo sus hijos y nos hizo reyes y sacerdotes, tantas cosas hermosas que Dios nos dice que somos ahora en Él. Pero que eso no nos enaltezca, amados hermanos, ni tampoco cuando Dios te bendice, porque algunos llegaron al Evangelio, ¿cierto?, con poco y nada. El Señor los bendijo porque ya, ¿cierto?, el Señor les despejó su mente, les dio inteligencia y comenzaron a prosperar, ahí le vienen todas las cosas, y cuando estaban arriba, se enaltecieron, se ensoberbecieron por causa de las cosas que adquirieron. Nunca eso ocurra, porque somos el resultado de su gracia, solamente de su gracia, de su misericordia. No te sientas grande, no te sientas firme, no te sientas poderoso. Siempre reconoce que te falta el Señor. La Biblia dice, el que piensa estar firme, mire que no caiga, es una advertencia. Nunca procures ayudar a Dios o corregir su plan. Dice Saúl cuando respondió, antes bien he obedecido a la voz de Jehová y fui a la misión que Jehová me envió y he traído a Agag. ¿Cierto? Ahí ya dijo, bueno, Dios dijo que mata a todo, pero a mí se me ocurrió salvarle la vida al rey. Y lo traje. Más el pueblo, después le echó la culpa al pueblo, como si él no tuviera autoridad. Aquí el que tenía que dar la orden era él. Él era el rey. Era el rey que Dios había puesto allí para que ordene y tome decisiones. Y le prohíba al pueblo tomar de esos animales. Pero él dijo, bueno, el pueblo lo fue todo. Es como si yo como pastor le dijera, bueno, los hermanos están haciendo esto otro, yo los dejo nomás. No, mi deber es corregir. Y cuando las cosas no están bien, tengo que hablarlas y decirle a los hermanos que corrijan esas cosas que no están bien. Porque el Señor nos ha puesto, ¿cierto?, que nos ha puesto una autoridad, después nos va a cobrar eso que nos ha entregado. Entonces, aquí lo que hizo Saúl fue tratar de ayudar a Dios. A lo mejor el plan de Dios no era así. Quizás, ¿cómo va a ser que Dios iba a querer que matemos a todos? Miren qué lindas están esas vacas, qué lindas están esas ovejas. ¿Cómo vamos a matar a esas ovejas? Es un desperdicio. Es perder. Miren, ya que ganamos la guerra, se las quitamos a las amalecitas. ¿Por qué no las llevamos para Gilgal y allí hacemos cierto sacrificio a Dios? Alabamos a Dios, enaltecemos a Dios con lo que llevamos. Es como si alguien, ¿cierto?, sustrajera algo. Supongamos que yo me robé este bastón y con este bastón me voy a predicar. Y dijo, qué bien, sí, con este bastón ahora voy a alabar a Dios, porque miren,
me lo robé por ahí, me lo encontré, bueno, me lo traje, pero bueno, con esto voy a alabar a Dios. Es así, es como queriendo decir, cometí el pecado, pero eso me va a servir igual. Me va a servir igual para alabar a Dios. Qué terrible es pensar así. Qué terrible es creer que nosotros podemos cambiar el plan de Dios. Qué terrible es eso, amados hermanos. Esto irrita el corazón de Dios. Que el Señor nos ayude para que hagamos su voluntad en todo sentido. Eso es desobediencia. El querer corregir las cosas que Dios ha instalado en su palabra para adecuarlas, acomodarlas a mi interés, a mis deseos, a mis inclinaciones, es pecado, es desobediencia. Eso se hace cuando hay algo que nos sirve o nos interesa carnalmente. El Señor dice al final en Apocalipsis algo tremendo. Y esto no solamente para el libro de Apocalipsis, es para toda la palabra de Dios. Apocalipsis 22, 18, 19 dice: yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro, que esta es la palabra de Dios. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Se añadiere. Y si alguno quitare las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Hay un juicio para los que le quiten a la palabra o para los que le agreguen. Por eso es que ahí están los mormones, por ejemplo, que han agregado un libro a la Biblia, el libro de Mormón, que dice también es inspirado por Dios. U otros que le han quitado, ¿cierto? Y que han puesto cosas de ellos. Amados hermanos, ninguna tilde, ninguna jota, dice Jesús, pasará de la palabra de Dios antes que se cumpla. Bendito sea el nombre del Señor. Celosos con la doctrina, celosos con los mandamientos, celosos con la palabra debemos ser. La obediencia no puede ser reemplazada por las ofrendas. Es lo que le dice Samuel cuando le habla, ¿cierto? Le responde a Saúl. Y Samuel dijo: se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Porque ellos dijeron: vamos a hacer sacrificio y con eso vamos a agradar a Dios. Con eso Dios nos va a tomar en cuenta. Porque no hicimos lo que Él nos mandó exactamente, pero con los sacrificios sí que vamos a agradar a Dios. Con eso decía Saúl, vamos a andar bien. Es lo que pensaba Saúl. Es lo que también ocurrió con el pueblo de Dios a través del tiempo. Cuando también Isaías, después, ¿cierto? Años después, le vuelve a recriminar al pueblo lo mismo. Isaías 1, 10 le dice: príncipes de Sodoma, ni siquiera dice príncipes de Judá, oí la palabra de Jehová, escuchad la ley de nuestro Dios. Pueblos de Gomorra los compara a esas ciudades pecaminosas. ¿Para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de holocausto, de carneros y de cebo, de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. ¿Quién demanda esto de vuestras manos cuando venís a presentaros delante de mí para hollar mis atrios? No me traigáis más vana ofrenda. El incienso me es abominación. Luna nueva y día de reposo, el convocar asamblea, no lo puedo sufrir. Son iniquidad vuestras fiestas solemnes, vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes. Las fiestas las tiene aborrecida mi alma. Me son gravosas. Cansado estoy de soportarlas. Oh, amados hermanos, eso es cuando se sirve a Dios superficialmente. Cuando algunos creen que, y no juzgo a nadie aquí, pero hay muchos que creen que Dios se agrada con un lindo culto. Sí, Dios recibe la adoración, la alabanza. Pero ¿qué es de la vida de las personas? ¿Qué es de la vida de esas personas? Que cuando llegan a su casa, llegan hablando mal de los hermanos, llegan hablando mal del pastor, llegan hablando mal de otras personas. Dios demanda una vida coherente en todo sentido y partiendo por nuestro diario vivir. Como dice la palabra de Dios, ¿cierto? Que en toda nuestra forma de vivir busquemos la santidad. La inclinación natural del hombre es hacer ofrendas o sacrificios para conquistar el favor divino. La gente que hace mandas, por ejemplo, el ascetismo, que es, ¿cierto?, el sacrificio, el amortiguar el cuerpo, etc. Las velas,
los dones, tantas cosas que la gente hace para tratar de agradar a Dios. Dios le dice, no, yo no quiero eso, no me interesa. Yo tengo de todo, no me interesan tus dones, no me interesan tus sacrificios, no me interesan que tú te desveles, no me interesa eso, no me interesa. A mí me interesa que tú cambies, que tú seas transformado, que tu corazón sea limpio, que tu mente, tu espíritu sea renovado y vivas en mi presencia. Vamos, hermano, seamos obedientes a la palabra. Dios se agrada de la obediencia. Dios le agrada la obediencia porque dice, es mejor, obedecer es mejor que los sacrificios. Es mejor obedecer que los sacrificios, es lo mejor. A Dios le agrada la obediencia de corazón y la recompensa. Son las bendiciones que Jehová Dios le entregó a su pueblo, ¿cierto? Allí en Levítico leemos cómo Dios le ofreció, les prometió a ellos que si obedecían, cómo serían bendecidos, cómo serían prosperados, cómo serían recompensados por Dios. Si anduviereis, Levíticos 26:3, si anduviereis en mis decretos y guardareis mis mandamientos y los pusiereis por obra, yo daré vuestra lluvia en su tiempo, y la tierra rendirá su producto, y el árbol del campo dará su fruto. Vuestra trilla alcanzarán a la vendimia, y la vendimia alcanzará a la sementera, y comeréis vuestro pan hasta saciaros, y habitaréis seguros en vuestra tierra. Y yo daré paz en la tierra. Hoy día queremos paz. Frente a esto queremos paz. Si hacemos la voluntad de Dios, vamos a tener paz. Y dormiréis, y no habrá quien os espante. Y haré quitar de vuestra tierra las malas bestias, y la espada no pasará por vuestro país. Bendito sea el nombre del Señor. Esas son las bendiciones por causa, si es que hay obediencia. Lo que dice también en Deuteronomio 28, declara, acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios exaltará sobre todas las naciones de la tierra, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Bendito serás tú en la ciudad y bendito tú en el campo. Bendito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, el fruto de tus bestias, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Bendita serán tu canasta y tu arteza de amasar. Bendito serás en tu entrar y bendito en tu salir. Jehová derrotará a tus enemigos que se levantaren contra ti. Por un camino saldrán contra ti y por 7 caminos irán delante de ti. Jehová te enviará su bendición sobre tus graneros y sobre todo aquello en que pusieres tu mano, y te bendecirá en la tierra que Jehová tu Dios te da. Amén, gloria a Dios. Son las bendiciones que estaban por el pueblo de Israel, pero hoy son para la iglesia, son para nosotros. Tómela por la fe en esta mañana, en este día, tómela por la fe. Tome por la fe estas bendiciones. Vamos a ver finalmente casos de obediencias que alcanzaron recompensa, bendición y victoria, solamente por obedecer. Cosas que parecían absurdas, pero fueron obedecidas. Porque Dios le dijo cosas a veces que nosotros, ¿cómo? Si nos pidiera a nosotros cosas, diría, ¿cómo? Dios no cree que me esté pidiendo eso. Pero mire, ¿qué le dijo Dios a Abraham? Su único hijo que le había nacido, le dijo la promesa, que lo lleve al monte Moria y allí lo sacrifique. O sea, lo mate y lo presente en sacrificio a Dios. Y allí fue Abraham con su niño. Pusieron la leña, ¿cierto? Puso al niño encima, para resumir la historia, lo ató y luego tomó su daga, su cuchillo, para enterrarlo en su cuello, degollarlo. Cuando estaba con su mano listo para degollarlo, dice la Biblia que escuchó la voz del ángel en el cielo que dijo, Abraham, Abraham, detén tu mano. Abraham mira con sus ojos llorosos y ve que era Dios mismo que le hablaba. Y vuelto, vio un carnero atado en el zarzal. Ese carnero fue ofrecido en lugar de su hijo. Ese es Cristo, quien tomó nuestro lugar en la cruz del Calvario. Con su sangre preciosa, salvó nuestra vida. Bendito sea el nombre del Señor. Victoria, tremenda bendición de Abraham. Josué, cuando Dios le dijo que con el pueblo den vueltas por 7 días alrededor de Jericó. Que diría, oiga, pero ¿cómo esa no es una estrategia de guerra? La estrategia de guerra sería, hagamos escalera, hagamos
alguna forma, ¿cierto?, de subir la muralla y saltar, no sé, o tiremos lanzas con fuego para adentro para que se quemen. No, podía hacer muchas cosas. Pero él le dijo, no, por 7 días den la vuelta alrededor de Jericó. 7 días. Y después, ¿cierto?, el último día, ellos dieron 7 vueltas en ese último día. Y después de la 7ª vuelta, dice que cayeron los muros. E ingresaron a la ciudad, ¿cierto?, y la tomaron. Una victoria. ¿Por qué? Porque ellos fueron obedientes, obedecieron a las instrucciones de Dios, aunque parecían absurdas. En el caso, por ejemplo, de Pedro, cuando Jesús, después que Pedro anduvo pescando en el mar, ¿cierto?, allí no sacó ningún pez, y Jesús llega a la orilla del mar y le pide la barca para predicar. Después que Jesús predica, le dice, ve y tira la red al mar. Y Pedro, entonces, tira la red. Pero, o sea, ante eso Pedro le dice, Jesús, al Señor, no hemos pescado nada en este tiempo que hemos estado. Y tú nos envías, pero conforme a tu palabra lo voy a hacer. Pedro fue y lo hizo. Obedeció a la palabra de Cristo. ¿Y qué pasó? Se llenó la red de peces. Una bendición grande. ¿Por qué? Por la obediencia. Otro caso es, por ejemplo, cuando los discípulos, cuando Jesús estaba enseñando a esa multitud de 5.000 hombres allí, ¿cierto?, en el monte, dice la palabra de Dios que era de noche, ya tarde, y Jesús tuvo compasión por la gente, no quiso que se vayan sin comer, pero no tenían alimento. Y un niño tenía 2 panes, o sea, 5 panes y 2 peces. Lo único que había. Jesús, ¿qué hizo? Le dije, ya, ustedes, le ordenó a sus discípulos, digan a la gente que se recuesten, digan a la gente que se ubiquen en grupos para que puedan comer. Ellos, no viendo ninguna posibilidad de que se multiplique el alimento, lo hicieron igual. ¿Qué pasó? Al final vino la bendición. Jesús oró por los alimentos, fueron multiplicados y todos comieron y se recogieron 12 cestas. Ellos, por la obediencia, vieron el milagro. Por la obediencia. Por la obediencia. También vemos a un ciego de nacimiento. Aquí Jesús, ¿cierto?, untó sus ojos con lodo, con saliva, y hizo lodo en el suelo y le puso en sus ojos y le dijo, ve a lavarte al estanque de Siloé. Podría haber dicho al ciego, bueno, si él me quiere sanar, ¿por qué no me tocó nomás? ¿O por qué no declaró una palabra y me sanó? No, pero él le dijo, ve a lavarte al estanque de Siloé con los ojos, ¿cierto?, con lodo. Él fue y obedeció. Se lavó y volvió viendo. Todo por la obediencia. Si el asunto está en la obediencia. Y saben que conforme sea tu fe, será tu obediencia. Si tu fe es grande en el Señor, tú vas a ser una persona obediente. Pero si tú dices que tienes harta fe y no estás haciendo la voluntad de Dios, es porque tu fe no es sólida, no es verdadera, no es real. Amados hermanos, ¿cuántas veces el Señor nos pide en su palabra cosas que a lo mejor para el mundo son contra la razón, contra la lógica? Pero nosotros obedecemos porque es la palabra de Dios. Hacer la voluntad de Dios porque así, ¿cierto?, nosotros actuamos por fe, por obediencia a la palabra. Las promesas de Dios las seguimos por obediencia a la palabra. Bendito sea el nombre del Señor. Más que talentos, más que dones, más que bienes, más que todas las cosas, pidamos al Señor que nos dé un corazón obediente, rendido a Él. Un corazón obediente, rendido a Él. Para que no ocurra lo que pasó con Saúl. Que, como nos dice el versículo 23, porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos es la idolatría, y como ídolos e idolatría la obstinación, por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová. Esta es la parte que llama la atención. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Que el Señor nos ayude para que seamos obedientes a su palabra. Porque si somos obedientes, tenemos victoria, tenemos bendición, tenemos ganancia. Pero si no lo somos, puede pasarnos como el rey Saúl. Que el Señor les bendiga grandemente.